Buenas tardes, Juan Carlos, a toda la audiencia que está presente. Mi nombre es Johnny Pazmiño. En la actualidad soy catedrático universitario, investigador de todo lo que es la parte antropológica, arqueológica, saberes ancestrales y también la parte ufológica, que es una parte importante a nivel de todo lo que se refiere a el desarrollo esotérico andino. Primeramente, como nosotros estamos en un camino, vamos a hacer una pequeña introducción con una oración al Gran Padre Inti, por el sol que nos alumbra, por ser interno, por mi Madre bendita, por la cruz, que nosotros como representantes también de la chacana, vamos nosotros a invocar a esos maestros como es Taita Inti, Huiracocha, Pachacamac, y también nuestro Cristo interno que está acá siempre presente. Así que abrimos el portal de la sabiduría para que este mensaje sea para todos los hermanos algo importante. Que así sea, que así es y así será. Namaskar. Muy bien, mi hermano, podemos ya iniciar el tema. Bien, ¿cómo está, hermano? Fabián, un saludo desde acá, desde Bolivia. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Se habla de muchos cambios. Para el hemisferio norte le llaman el New Age o nueva era, en español nueva era, obviamente. En el idioma nativo, más que todo esta región andina, se está esperando el Gran Pachacuti, que también está dividido en pequeños Pachacutis también. O sea, hay un Gran Pachacuti y un Pachacutis menores. Entonces, ¿en qué época estaríamos viviendo nosotros actualmente? Bueno, realmente, de acuerdo al cambio dimensional que está sufriendo la Tierra, ya los ancestros lo venían diciendo de que cada 500 años es un pequeño Pachacuti y cada 1000 años es un Pachacú. Realmente nosotros estamos ya pasando épocas dimensionales de frecuencia donde la gente comienza a despertarse y comienza a ver la vida desde otra óptica. En el caso de los pueblos originarios, comienzan a haber unos cambios en la parte de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, que pertenece al Chincha y Suyo en el Tao Inti Suyo, sí, es importante ver cómo los pueblos originarios se rebelaron en el mes de octubre, hicieron temblar al gobierno y se unieron todos. Y en el caso, por ejemplo, de cada uno de los pueblos, está sucediendo eso. Vemos el caso, por ejemplo, de Bolivia. En Bolivia existe también una división marcada entre los pueblos originarios y en el caso de la nueva presidenta interina Núñez, que ella es muy dogmática en lo referente a la parte del cristianismo y no acepta todo lo que es la parte de todo lo que se ha venido trabajando por muchos años en los pueblos originarios. Esto ha provocado de que exista una revolución primero interna y luego de los pueblos. Una de las cosas principales que estamos hablando en la actualidad se refiere mucho a que nosotros debemos ser los caballeros de la Orden del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por tener a nuestra luz en nuestro camino, en los pueblos originarios lo llamaban Inti. Y este nombre Inti no es ni quechua ni aymara. Este nombre Inti es del nombre de la lengua secreta que tenían nuestros hermanos incas. Inti es Puquina, es un nombre de ellos que se fue dando. Y al pertenecer yo como caballero de la Orden del Sol con el hermano Víctor Salazar, que es el gran fáter universal de cuidar el disco solar. Y al cuidar el disco solar, nosotros tenemos que estar activando desde la Patagonia hasta Alaska, donde hay diferentes tipos de sitios estratégicos. Acá en el Ecuador
está uno muy famoso que se llama la Cueva de los Tallos, en donde el año anterior un grupo estuvo presente ahí haciendo esta activación y logramos tener mucha ayuda de nuestro amado Sol. Esto del Sol no lo quiero que lo vean como algo físico, sino como algo espiritual. La palabra Sol tiene una filosofía del despertar. Ese significa ser. ¿Quién soy yo? Y cuando nosotros hablamos de quién soy yo, aparece nuestro verdadero simbre, que es el nombre cósmico, donde cuando yo repito con frecuencia esta palabra, comienzan a aparecer letras, comienzan a aparecer códigos, comienzan a aparecer números, y cada uno tiene un nombre. En el caso tuyo, Juan Carlos, tú no pediste a tus padres que te llamen Juan Carlos. Fue un proceso familiar que se reunieron. En el caso de tu mamá hizo un baby shower y ahí dijeron, llamémosles Juan Carlos, ya me parece muy bien. Y por un sorteo fue que se designó así. Pero en la realidad cada uno de nosotros tenemos un nombre verdadero, cósmico, andino, que los yachas, los chamanes, los amautas lo saben, porque tienen esa conexión con los ancestros. La palabra O significa objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Qué objetivo en nuestra vida debemos tener? Y el momento en que descubrimos ese objetivo, comenzamos nosotros a ser los caminantes. En Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, Colombia, los llaman los sadiris, los caminantes de la sabiduría. Entonces, viene la letra L que se refiere al lugar. ¿En qué lugar estás? Aparentemente, el mensaje del gran Pachacamac y el gran Pachacuti dice de que las personas que viven en los lugares altos, como en el caso de La Paz, en el caso de Quito, y así hay algunas ciudades más en América del Norte, viven en lugares altos y eso permite que se pueda fortalecer el desarrollo espiritual de los pueblos. Realmente ha cambiado en la actualidad una serie de creencias en que mucha gente solo escucha, mira y ve, pero nunca tiene la oportunidad de vivir. Y todo se basa en eso, no existe la investigación. Alguien me comentó algo y yo digo, así es. Yo por eso me mantengo en esta filosofía. No me crean nada de lo que yo digo. No me crean nada de lo que estamos haciendo, sino que ustedes vivan, investiguen y prueban. Yo lo que estoy conversándoles en la actualidad es cosas que hemos vivido nosotros en el día a día. Muchos de los hermanos quieren en algún momento decir, yo quisiera ir a Machu Picchu, quisiera ir al lago Titicaca, pero se hace muy difícil por la parte económica. Y es porque han perdido el contacto de tener esos conocimientos, de tener la palabra que nos enseñan en los pueblos, no es ya a mentir, sino a decir la verdad. Y no debemos decir conocimiento, sino conocicierto, que eso es lo adecuado que se debe decir. Los abuelos, como todos los pueblos, las nacionalidades, hablan de que ellos enseñaron gracias a mensajes de los hermanos mayores, que bajaron y les compartieron esa sabiduría. Y por legado se ha ido transmitiendo a cada uno de ustedes. En el caso, por ejemplo, del esoterismo, hablamos de que son métodos científicos que hablan de todo lo que son las tradiciones de los pueblos, en la parte subjetiva y en la parte también del adjetivo despectivo, que muchos escuchan la palabra esoterismo y lo asocian con el mal, con algo negativo, pero no es así. Son doctrinas, son enseñanzas, son prácticas, son ritos, mitos, técnicas que los pueblos usan en la actualidad y poco a poco están otra vez floreciendo. Entonces esta cosmoexistencia estamos nosotros queriendo que florezca. Eso. Bien, es interesante hablar
de la lengua materna de nuestro planeta, y muchos nos han hecho creer que tal vez sea el hebreo, o tal vez el egipcio o el chino, pero nos estamos olvidando que el runasimi, o sea, la lengua materna de nuestro planeta, vendría a ser, sí, efectivamente, el puquina, que sería una de las lenguas de un pueblo de los chipayas que existe acá en Oruro, que es los urus, originalmente no los urus peruanos, sino los urus que están acá, que según la leyenda sería un pueblo que tenía sangre negra y que ellos dicen, hemos estado desde el principio de los tiempos. Entonces, esto significaría que ellos serían los padres o portadores de ese idioma y a la vez los que han dado paso a lo que es el Aymara actualmente, donde también por investigaciones científicas se sabe que es un idioma ya de por sí muy avanzado. Y no es que está evolucionando, sino ya es muy avanzado. Y a la vez, han hecho experimentos acá en Bolivia, mediante cuestiones de computación, programas, todo esto, que mediante el idioma aymara se pueda traducir a 8 idiomas simultáneamente, o sea, los más antiguos y los más complicados, que es el chino, luego está el alemán antiguo y todo aquello, pero en base al aymara. Entonces, ¿cuál es tu opinión, hermano? Realmente, de acuerdo a estudios que se ha hecho acerca de la lengua, generalmente tú sabes que antes cuando existía la Pangea, el planeta era unido. Y ahí es donde comenzó el planeta, de acuerdo a épocas, a comenzar a separarse. Hubieron la época del agua, una inundación y comenzó a separarse. Época del fuego, erupciones, época también del aire, donde habían diferentes tipos de amenazas como ciclones y todo, pero en gran magnitud. Entonces, cada uno de estos continentes se fue abriendo. Y había un continente que era muy famoso, que es Mu, donde están los lemurianos. Y en el otro lado de la Atlántida está en donde es el océano Atlántico, estaba la Atlántida. Entonces ellos tenían ya diferentes tipos de idiomas que tenían de los ancestros cósmicos que les habían transmitido. Entonces de ahí, cuando ellos sabían ya que iba a haber una gran inundación, tuvieron ellos que formar un grupo y este grupo se llama Los Caras. Este grupo de Los Caras fue al lugar más alto que es en la parte de Groenlandia. Es un sitio que ahora quiere comprar Donald Trump a Rusia porque es un sitio de altísimos recursos. Ahí existen recursos que están en la luna. Entonces, el momento en que comenzó esta peregrinación de este grupo de los caras, comenzaron a formar varios tipos de transferencia en lo que es la lengua, en lo que es la parte de las enseñanzas y formaron, después de Groenlandia fueron al primer territorio que encontraron y lo llamaron Alaska de los caras. Luego siguieron bajando y se encontraron con otro territorio y habían ahí igualmente diferentes tribus como las Pieles Rojas, Sioux y un montón de pueblos originarios y a ese pueblo lo llaman Canadá, que va relacionado todo a los caras. Siguen de la misma manera bajando y llegan a una zona donde es California, donde forman ahí, porque antes Estados Unidos no es que era así como lo es ahora por estados y todo eso, sino que era un solo territorio, de pronto dividido norte-sur y nada más. Y luego van bajando en forma de resumen que llegan a Centroamérica y hacen un punto base donde es Nicaragua. De ahí siguen bajando y van a lugares como Caracas, Bucaramanga y llegan a Ecuador por lugar donde es Bahía de Caracas. Y de ahí en Ecuador se expande por casi la mayor parte de pueblos y casi la mayor parte de pueblos comienzan con K, como los Cañaris, Cayambis, así Caranquis y el pueblo Quitucara y así una serie de pueblos más que ha pasado. Luego baja y se hace una estación base en Lima, donde ahí forman una de las primeras
bases que es el pueblo Caral, donde es uno de los más antiguos. Y de ahí van a ese sitio, en ese punto base, forman los primeros grupos de estudios genéticos que se habían hecho, en donde van a formar una agrupación muy importante que se llaman los incas, también relacionados a los caras. Y de ahí ellos dicen, vamos a tener que definir por un idioma. Entonces ahí en el caso, por ejemplo, del lago Titicaca, que es algo relacionado también a los caras, dice, vamos a sacar por ahí, en un sitio sagrado, a dos seres que represente a la luna y represente al sol. Y el uno, como ustedes saben, es Manco Cápac de los caras igual y Mama Oglio, que representaba a la luna. Y de ahí le dan una báscula para que él, como en el momento en donde encuentre el ombligo, que era el punto base, ahí lo va a hacer también el sitio donde va a originarse esta gran raza que era de los incas. Pero antes ya había muchos pueblos, en el caso, por ejemplo, de Bolivia. Y en Bolivia existen los afrobolivianos. Entonces estos afrobolivianos tenían también idiomas que eran sagrados, donde el plan cósmico se habla de que genéticamente se buscó a la raza negra que fue la primera y a ellos se le transfirió el lenguaje. Y de ahí fue dando un nombre específico a ese lenguaje y en base a los que habían fue combinándose como el léxico y va combinándose con uno y con otro. Como ustedes ven, por ejemplo, en la costa, cuando hablan el español, los costeños hablan de una manera que sí se les entiende, pero es diferente. Van a la sierra, hablan de otra manera, van a otra región, hablan de otra manera. Y se generaron los acentos, los diferentes tipos de dialectos. Pero el idioma que ha salido un poco más relevante es el quechua, que es el que hablaba el pueblo generalmente de toda la agrupación del Tao Inti Suyo. Entonces ahí comenzó el aymara, el quechua, a formarse palabras de dialécticos combinadas entre ellos y sacaban un propio idioma, cada uno. Pero los incas tenían también, como les había dicho, el idioma uquina, que era el idioma sagrado de ellos. Entonces, esto era selecto solo para un grupo de iniciados, que ellos daban la activación de los portales, la activación de los códigos sagrados andinos, se lo realiza en estos idiomas, porque el idioma que tenemos nosotros, que es español, también lo pusieron a nombre de la reina, vamos a poner el nombre de nuestro país, y el propio idioma es castellano que venía de Castilla, donde venían los escribas, ellos anotaban, leían y sacaban los libros. Y de ahí se sacan diferentes tipos de enseñanzas, pero en realidad nosotros tenemos el 70% en nuestra sangre, todos estos códigos, todo este legado que hay que ir poco a poco abriendo. Acá en Ecuador el idioma también lo tenían, se llama quichua, no quechua, y lo llamaban el runashimi. ¿Cómo lo ponen este nombre de quichua los escribas? Estaba una mujer tejiendo y le dice, ¿y usted qué anda haciendo ahí? ¿Qué es eso que hace? Y ella dice, estos son quichuas. Ok, así se va a llamar su idioma. Entonces acá lo llamaron así, en base a las diferentes referencias que estaba pasando en las actividades que hacían. Y de ahí comenzaron a poner los apellidos en base a donde uno vivía. Por ejemplo, Campo Verde. Tú vives en ese Campo Verde, tu apellido será así. Castillo, tú estás en ese castillo así. Y así cada uno fueron poniendo los apellidos y comenzaron ellos a ir distribuyendo de acuerdo a la colonización los apellidos que tenían. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, ya ha ido evolucionando y se ha ido cambiando un poco ya el término de Runa Shimi, que es el idioma del hombre, y lo llamamos ahora Quichua Shimi, que es el idioma quichua, en donde ya la educación intercultural bilingüe
está ya aprobada en la Constitución de Ecuador y se está ayudando mucho a que comience a reactivarse este idioma. Yo, por ejemplo, al ser docente, también tengo que ir aprendiendo algunas palabras, aprendiendo saludos, aprendiendo varios términos que va a permitir que con eso también se activen. Hay lugares sagrados donde uno, mediante la palabra, se activa, así como cuando en Egipto, en otros países, para abrir las puertas había que decir un código. Y si no decías de ese código, no se abría. Y de lo mismo pasa acá en los lugares sagrados que hay a nivel de todo lo que es la parte hermosa y importante que es América del Sur. Existe una profecía que habla del cóndor y el águila, y en el medio estaba Anahuac. Entonces era unido antes todo eso y luego se fue abriendo, separándose. Y cuando esta profecía, que el momento en que se unan, aparecerá el nuevo Runa Pacha, el hombre de sabiduría. Y eso es lo que buscamos, que el cóndor y el águila estén en nuestra vida. En el caso, por ejemplo, de los países americanos que están en el norte, ellos de la Mesoamérica, están ya reactivando también los pueblos originarios en México, en Nicaragua, en El Salvador, y lo mismo pasa acá en América del Sur. Mucha gente mestiza está comenzando a sentir ese llamado de la profecía del gran Pachacutic, donde comienza a despertarse ese código que estaba dormido y se comienza a abrir ese disco solar y comienza a fluir la búsqueda de sabiduría. Entonces, más o menos eso es lo que podría hablar respecto a los idiomas, mi querido Juan Carlos. Estos códigos vendrían a ser códigos genéticos internos, o sea, trabajarlo internamente esto, porque si hablamos de códigos, no va a ser un código, digamos, tan externo. Primero es interno y luego externo. Y ahí me viene a la memoria lo que estabas hablando de esos códigos para abrir portales, muy parecido a las historias estas que de niño escuchábamos, el ábrete sésamo, similar. ¿Es algo parecido? Sí, generalmente los yachaks o hombres de sabiduría, este nombre no me gusta decir de shaman porque es un nombre que viene de Rusia, de ahí de Bielorrusia, ahí eran los adivinos y todo, entonces acá en el término quichua o quechua son yacha, guamauta, hombre de sabiduría, ellos tenían varios tipos de nivel de conciencia más alto, pero esto se hace también cuando se toma la medicina. Existe varias medicinas ancestrales en diferentes pueblos que han ido ayudando al despertar, como por ejemplo estar en el vientre de la madre, el temazcal. Y uno de los secretos que muchas personas tienen miedo es de que se van a morir al tomar esa medicina. Y no es así, es todo lo contrario, son mitos esos. Cuando uno ingresa a un temazcal, son piedras sagradas que están calientes, está uno en el vientre de la madre. Y cuando llega un momento que ya uno no puede respirar, es donde empieza a conocerse verdaderamente a uno. El secreto para pasar es agacharse al suelo y ahí ya le pasa esa angustia de respiración porque las piedras absorben todo lo nuestro, purifican nuestras toxinas y nos da una fortaleza de voluntad. Esto hacían los antiguos yachas. De la misma manera hay el rapé, que usan diferentes tipos de tabaco, el abuelo tabaco, donde por fluido de la nariz se pone y llevan a unos niveles diferentes. Entonces son diferentes técnicas que usan los pueblos amazónicos. También hay el del tigre tabaco, donde también uno absorbe ese tabaco por la izquierda para sacar toda la negatividad y por la derecha para recibir esas bendiciones. De la misma manera hay el San Pedrito, que es como la, el aguachuma que lo llaman en Perú. Existe también el yagué, la ayahuasca, el peyote. Entonces, todas estas medicinas permitían que cuando uno comienza a tomar esta medicina, tiene
ciertos niveles de frecuencia donde puede ver más allá de lo vidente. Entonces, el momento en que ve eso, él tiene ya la codificación de la contraseña para abrir el portal. Yo les cuento una experiencia muy importante que me pasó cuando yo llegué a Puno, que es acá en Perú, y ya era de noche y me estaba dirigiendo yo para Bolivia. Entonces, en medio camino hay una puerta dimensional que se llama, este lugar sagrado es de un hombre que ahí fue y guardó el disco solar del Coricancha. Entonces aquí, en esta puerta solar importante dimensional, que es Aramumuru, en este lugar que está en la carretera a la vista. Yo estaba a las 12 de la noche y con el compañero que había fletado, le digo que si quiere ir a conocer. Y él me dice, no, es que a esta hora esa es la puerta del diablo, ahí hay muchos espíritus malignos y nadie. Le digo, vea, usted tenga confianza, coma la coca, le di la coca que coma. Hicimos un ritual de protección que es la gran invocación universal. Y luego le dije, mire, arriba están los hermanos mayores. Y él dicho y hecho, yo con una linterna especial que tengo, hice señas y me hicieron señas que ellos estaban con nosotros. Y en esa oscuridad total fuimos caminando hasta llegar al punto. Entonces el hombre, primera vez que había conocido ese lugar, le digo, vea, no tendrá ningún miedo usted, que aquí voy a hacer solo una ceremonia para abrir el portal. Entonces el momento en que yo empiezo a hablar unos códigos, aparece una luz de la nave y se alumbra como estar en mediodía y el hombre salió corriendo. Y ahí yo pude ver varias cosas importantes, pero las personas tienen que aprender a perder el miedo, tienen que aprender a dejarse de los apegos. La mayor parte de los humanos dicen, y ahora es que yo tengo una hijita, es que tengo una familia, es que tengo muchas deudas, y qué voy a hacer si es que ya me voy, ya no regreso. Entonces el tiempo y espacio, como se llama Pacha, uno cruza ese momento y va a tener otra dimensión. Es como un portal dimensional donde se absorbe y se vuelve y se teletransporta a otro lugar. Entonces ahí se reciben mensajes cósmicos, se recibe sabiduría y el tiempo y espacio es completamente diferente. Yo tuve una oportunidad de sacar mi último nombre cósmico en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, que estuve en Tiahuanaco, hablé con un antropólogo, ya era casi las 5 de la tarde, donde ya hasta las 5 están, y le dije que me deje pasar, que por favor, yo le voy a dar un reconocimiento. Y él me dijo, pero no topa nada. Así que yo me saqué, entré en calzoncillo, o sea, en interior. Entré en interior y el momento en que pasé por esa puerta dimensional, abriendo el código también, el Dios Inti, el Inti solar, me dice, tu nombre debe ser Wari, mensajero del cosmos. Eso fue algo espectacular, por eso yo ya mi simbre cósmico es Inti Lams Wari, donde ahí logré obtener eso. Realmente existe una cantidad de portales en todo lo que es el Tao Inti Suyo. Tenemos nosotros en Argentina, tenemos lugares que es Capilla del Monte, tenemos una montaña donde están los ERCs. Todo eso hay en Argentina, en Uruguay también, en el cruce de los tres países que es Argentina, Brasil y Uruguay, ahí están también esas cataratas muy famosas. Existe un portal dimensional. Existe en Bolivia diferentes lugares, como son, por ejemplo, frente a la Isla del Sol, donde Manco Cápac, en esa montaña pequeñita, se materializaba el dios Sol en un ser y le instruía toda la información. Esa es una huaca muy importante. Hay huellas ahí importantes, hay petroglifos. Y cuando uno hace con dispositivos electrónicos de sonido,
hace el enlace de contacto con los seres, se conectan y nos hablan. Y ellos nos han dado información muy valiosa que debemos seguir en este caminar ayudando. Ellos ya nos tienen a nosotros codificados por numeración en código binario 01, donde nosotros ya tenemos una numeración. Y lo que han dado el mensaje es de que aprendamos a respirar, aprendamos a manejar el timo que está unos 2 deditos más abajo, acá en el medio de nuestro cuerpo. Y esto representa nuestro timón, nuestro sendero de la vida. Hay que aprender a respirar por el timo. Entonces se respira con el código binario, donde 0 es más grande, 1 es menor, y aprender a respirar por ese canal. Y ese canal es el que permite abrir el disco solar que tenemos también más con la naturaleza, con los 4 elementos que son, y el elemento principal, el éter. Entonces, cuando nos conectamos con el aire, debemos hablarle al aire, al guaira, como lo llaman todos. Ahí debemos hablar, decir, mira, qué importante que eres en nuestra vida, este oxígeno que nos brindas. Es tan valioso que este alimento que voy a tomar en este momento va a ingresar salud y va a exhalar la enfermedad. Entonces hay varias técnicas de cómo hacer eso. Lo mismo como el agua con Mamayaku. El agua también tiene ondinas que son como los espíritus que tiene el agua, esa fortaleza, en donde nosotros también debemos hablarle al agua y decir que esta agua, solo con un vaso de agua ustedes pueden sanarse de cualquier enfermedad. Y el agua comienza a ver, hay un estudio que hizo un japonés donde tiene figuras, ustedes le ponen música y aparecen diferentes figuras, le hablan con odio hacia otras figuras y así. Y el momento en que ustedes consagran esas aguas, también su cuerpo se consagra porque se está conectado. Lo mismo pasa con el abuelo fuego. El abuelo fuego, como es Nina, tiene un poder de materializarse como un ser humano. Tuve la oportunidad de estar ahí en Paucartambo, que es una zona donde los hermanos Queros, subiendo a 4000 y pico de metros de altura, donde ellos me dijeron, vas a ver cómo el fuego se haces tú. Y el fuego se hizo como una persona y comenzó a bailar como estábamos bailando nosotros y llegó a mí y me limpió. Es algo espectacular ver eso. Y también tenemos a la Ashpa Mamita, que es la tierra, donde nosotros tenemos que alimentarlos. La tierra se alimenta también de nosotros. Todo lo que comemos también tenemos que darle a la tierra. Tenemos que agradecer a la tierra los frutos. Y es por esa razón que se hacen ofrendas. Nosotros no estamos solo pidiendo en nuestras oraciones, pide y pide y pide y nunca damos nada a cambio a la tierra. Se manifiesta por diferentes cosas, como pasó acá en Ecuador, que ya se acabó la ley de toda la prohibición de estar y la gente comenzó a salir paulatinamente, pero aparentemente ellos pensaban la normalidad, la vida normal que tenían, pero no es así. Comenzaron a estar peores que antes y la tierra se manifiesta. Entonces hubo una erupción de un volcán que se llama Sangay, en donde fue una alerta porque todo esto está conectado, todos los volcanes están conectados. Y luego hubo una inundación en Pomaski con una lluvia muy fuerte, donde el agua también está manifestándose. Y luego los incendios, como está pasando en California, en la Amazonía, y luego también los temblores. Y todas estas cosas que están pasando ya nos han advertido los seres cósmicos, los ancestros, y nos han dicho de que debemos siempre estar activando nuestra glándula crística que está en la glándula pineal y todos lo llaman el tercer ojo. Aquí es donde nace la conciencia, donde nace el Cristo interno y donde nosotros tenemos que aprender a manejar la relación. En algunos
lugares que vamos, nosotros tenemos que cargarnos de esa energía. Hay muchos lugares que subimos a la montaña. Tuvimos la oportunidad de estar en una montaña que se llama Rumiñahui y ahí nosotros hicimos la apertura de un portal y unos niños vieron, miren, hay dos seres. De ese rato saqué la cámara, tomé la foto y exactamente dos seres de luz acompañándonos en este caminar. Entonces, estas cosas que nosotros tenemos es mediante el lenguaje que hay que abrir estos portales. Esto es lo que podríamos hablar de este tema. Yo tuve la oportunidad de ir hasta Cayumarca, justamente es el portal que está en el lado peruano, junto con mi familia el año 2017. Eh, Está medio camino, obviamente, hay que ir al dedo porque no hay, o sea, cruzan vehículos que van hacia Puno y hay otros que van, creo, hasta Tacna. Bueno, la cosa es que, sí, un poquito explicando también mi experiencia ahí. Llegamos a eso de las 3 horas peruanas, 3, 3:30 hora peruana, 4. Estuvimos ahí, hicimos una pequeña meditación, pero yo me acerqué, ahí tengo unas fotos, donde está el puntito, como que había algo, ¿ya? Y increíblemente fue que casi 3 meses seguidos tenía una sensación de que habían voces en mi cabeza y como que hubieran cantos gregorianos, pero no a los gregorianos que conocemos, ¿no? Unos cantos de mujeres y luego de hombres, pero en el camino, cuando ya estuvimos yendo de Copacabana, porque ya estábamos hecho ahí, hacia La Paz, ya sentí igual unos cantos, una frecuencia y un pequeño dolor en esta parte y acá, igual durante 3 meses. Y no se me pasaba, tampoco era incómodo, pero era un dolorcito interesante, pero de ahí en adelante fue unas experiencias bastante interesantes que tuve. Claro, yo siempre había practicado todo esto de cosas así, pero el mensaje, pienso yo, que ha sido el despertar de conciencia, porque ha ido avanzando a niveles más, digamos, más veloces de lo que estaba previsto, tal vez porque ya me habían anunciado que tenía que ir a ese lugar días previos. Viajamos ya y llegamos al lugar y que me hablaban de los códigos genéticos, todo aquello se fue dando. Y eso fue mi experiencia. Claro, sería muy largo de explicar, obviamente, pero sentí un cambio interior, porque es un lugar bien fuerte. Tuve otro tipo de experiencias ahí mismo que ya de manera interna lo vamos a conversar, pero efectivamente han habido cosas muy buenas. Y ahí está, es un lugar mágico, es un lugar muy fuerte, muy potente en ese sector. Excelente esa experiencia, mi querido Juan Carlos. Generalmente nosotros nos llega a veces a corta edad, a veces a una edad mediana y a veces a una edad madura, este despertar de conciencia, este autodescubrimiento de nosotros mismos, en donde a veces por cosas de causalidad, no es casualidad, sino causalidad por algo que se da, donde existe el Randy Randy, que lo llaman los pueblos. Yo doy algo, pero no estoy esperando recibir algo en dinero o en cosas, sino en espiritualidad. Entonces, una de las cosas que nos hablan los caballeros de la Orden del Sol es lo que se refiere a descubrir su interior. Nosotros tenemos en término quechua o quichua se llaman los ñahuis, que son estos puntos, estos discos en la China, en la India los llaman los chakras. Y cada uno de nosotros tenemos 7 chakras que están internos y 4 chakras que son externos. Y ahí se forma la chakana. Entonces, el momento en que solo abrimos los internos, estamos hablando de nosotros, pero nos falta abrir los externos. Y el momento en que comenzamos a abrir los externos, se abre el descubrir de nuestro verdadero ser, como hablan los pueblos, el summa causai, el vivir bien. Entonces ellos, el colonialismo lo ha dicho vivir bien, pero es el buen vivir conectado con el aquí y ahora.
El momento en que yo estoy consciente de lo que yo hago, sé que voy a discernir, que voy a convertirme en un caminante y voy a lograr aprender y compartir todo lo que es el sendero espiritual. Yo me he visto de una armadura blanca y voy a poder hacer varios tipos de ayuno y voy a comenzar a ser como un extranjero en cada lugar donde yo voy. Porque la espiritualidad no es algo que me permite a mí estar solo buscando, es una práctica de constante de servicio a la humanidad. Del momento en que yo ayudo a alguien, voy a permitir que pueda despertar todas esas inquietudes. Hay un montón de personas que han ido a un montón de religiones y no se encuentran. Y el momento en que comienzan a conectarse con la naturaleza, comienzo que comienzan a ver su interior, se dan cuenta de que ellos han sido esa mina de diamantes, esa verdadera naturaleza sagrada. Entonces aquí aprenden a conocer su realidad. Cuando nosotros vamos a estos lugares hablan con nosotros y nos transmiten energéticamente todo lo que ha pasado. Las personas a veces lo han hecho como turismo. Ah, mira, yo estuve aquí en este lugar, Amaru Muro, este es el lugar donde es una puerta dimensional y se toman fotos y ponen en el Facebook y todo. Y eso es algo turístico. Pero cuando uno va en la parte espiritual, a la conexión, es algo muy diferente, porque ahí es donde se recibe lo escondido, esa experiencia que está dada para pocos, pero esto ya se está dando a la luz. Existe ahora diferentes técnicas de cómo descubrir ese silencio. Existen metodologías y ahí existe una cantidad de herramientas ahora en la actualidad tecnológicas que permiten conectarme. Yo, por ejemplo, he ido 5 veces a este lugar y una de las veces llevé mi celular con un medidor de frecuencia de sonido y comenzamos a hablarle ahí a, a Marumo y nos contestaba. Y eso es lo más impresionante que decíamos, ¿existe alguien aquí? Y comenzaban primero como ecos, ecos, ecos y las frecuencias subían, subían y después decían sí. Y decíamos, ¿cómo te llamas? Es el nombre de la humanidad, nos decía, nombre de la humanidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros para cambiar? Come coca, sánate a ti mismo. Esos eran los mensajes que nos daban. Entonces nosotros, el momento en que recibíamos esto es como un amor incondicional desde la Pachamama, porque es la Pachamama la que nos habla. Y cuando nosotros estamos en este amor, transformamos nuestra vida y comenzamos a sembrar en el resto de personas. Una de las cosas importantes es que el momento en que subimos nuestro canal energético cósmico, comenzamos a tener varias visualizaciones. A mí me han pasado personas que han llegado así como hombres de negro, que han llegado y me dicen, mira, debes alejarte, no hagas esto, te estamos observando. O han llegado seres que han dicho, estás en el camino correcto, te estamos apoyando, sigue en este caminar. Entonces los sueños, a veces hay viajes astrales que nosotros solo estamos en un momento y de pronto hemos salido y tenemos este contacto con diferentes divinidades, diferentes seres cósmicos que están ayudándonos a poder ser de luz, porque nosotros estamos como contaminados por el sistema. Nosotros escuchamos, por ejemplo, música que no es la adecuada. No escuchamos nosotros una música, por ejemplo, clásica, una música de sinfonía, una música de frecuencia que eleve nuestro espíritu. Comemos cualquier cosa, no comemos la comida de la Pachamama propia. Ahora la mayor parte de todos los alimentos vienen con diferentes tipos de fumigación, químicos y todo, y nos afecta también al sistema inmunológico. Tenemos también que
la televisión es muy tóxica, las noticias. Entonces ha existido una cantidad de leyes que han estado los pueblos luchando, resoluciones, por ejemplo, en Bolivia se sacó una resolución para que exista la medicina de la coca. Esta medicina de la coca, el momento que toman la bebida, comen y mascan la coca, no necesitan ningún otro alimento. Y los antiguos incas, ellos tenían una cantidad, una bola aquí, porque están constantemente hidratándose con eso y esto permite que sea una medicina del cosmos. Esto no vino, la coca, vino de las Pléyades. Y de acuerdo a la historia dice que llegó primero a Ecuador. Y de Ecuador se fue expandiendo a todos los países. Y hemos de hablar algún otro momento acerca de esos temas tan importantes que son. Entonces, esto es clave para que el hombre tenga un despertar de la conciencia, tenga un caminar conectado con los elementos. Y cuando hablamos del éter, que es la esencia nuestra, nosotros tampoco nos hemos comunicado con nuestro éter. En nuestro éter hablan el gran espíritu. El gran espíritu es el que nos protege de muchos espíritus que pueden ingresar. Entonces tenemos que fortalecer también la parte etérica, que es por donde nosotros vemos a los seres cósmicos. Y eso no hemos trabajado. Tenemos que trabajar también en fortalecer esa parte. Hay muchas técnicas para hacer meditaciones, canalizaciones, en donde uno recibe de la luna, del sol, de las estrellas y lo manda al éter. Y es como el alimento para ser cada día más fuerte. Y cuando uno está fortaleciendo la parte etérica, no entra depresión, no entra angustia, no entra tristeza, no entra lloro, sino que más bien está alegre, está feliz y logra siempre transmitir esa energía cósmica en todo lugar donde uno va. Uno va a un lugar y solo piensa y esa persona lo recibe como que ya la ha conocido muchos años, Juan Carlos. Eso es lo que podríamos hablar. Es importante hablar ahora acerca de ese portal, no del portal como tal ahora, sino que ahí dentro estaría la hermandad de los 7 rayos, o sea, en Cayumarca o Wilcauta, que también le llaman ahí, donde sería, digamos, una hermandad y templos que se encuentran ahí adentro. Pero paralelamente se sabe que en este tiempo, según algunas versiones, serían los que estuvieran encabezando una lucha contra las tinieblas actualmente, o sea, en estos meses, en estos días. ¿Qué de verdad podríamos decir a nuestros amigos sobre esto? Generalmente todo el tiempo ha habido conflicto y guerra, incluso cósmica. Y nosotros también tenemos que estar constantemente guerreando con el yo psicológico, con el ego, que es el que nos hace que cometamos errores. En los portales dimensionales, como por ejemplo Apucón, Titi, Huiracocha, que es la parte de la Puerta del Sol, y en Machu Picchu también hay la Puerta del Sol, hay en otros lugares la Puerta de la Luna, hay islas en el lago Titicaca, solo del Sol, la isla de la Luna, que es el uno, la dualidad, la mujer, el hombre, y hay lugares en cada uno de los países donde se manifiestan estos portales. En el caso, por ejemplo, de la gran hermandad cósmica, nosotros tenemos varios razas que están velando por nosotros, pero ellos no pueden intervenir. Ellos son solo como unos guardianes que nos protegen y nos van ayudando. Generalmente, cuando somos jóvenes, tenemos solo la afición de decir, yo quiero ir a Machu Picchu, que es mi sueño por ser una maravilla del mundo. Pero en cambio, cuando uno ya está iniciado en el camino, va a Machu Picchu no por ver la montaña, sino por entrar al portal, por estar conectado con ese rostro que está mirando al cielo. Y por ellos dan los mensajes. Existe la gran hermandad blanca de seres de luz que están luchando. Existe una cantidad de energía negativa, los llaman arcontes,
los llaman diferentes tipos que están, por ejemplo, en la electricidad, que están en el Wi-Fi, en las ondas de radio, de cuando se escucha la radio, la televisión, cuando uno tiene conexiones muchas, entonces ahí hay que tener también orgonitas, que son diferentes elementos que absorben esa energía. Entonces estos arcontes son los que chupan nuestra aura energética de frecuencia. Y existen otros que se llaman los dracos, que es también, ellos son los que se alimentan de nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento, de nuestras penas. Entonces, esta lucha que existe entre los seres de luz de la gran hermandad, están ellos había un lugar que es Shambhala. En Shambhala, que es en el Medio Oriente, muchas personas han ido a ese lugar, pero nunca se manifiesta esa ciudad de cristal, porque esa ciudad de cristal solo se manifiesta a los seres de luz y es como un portal dimensional y en todo lugar del mundo existen entradas para estar conectados con estos lugares donde están los seres de luz. Una de las cosas que ellos nos han manifestado es que aprendamos a dominar nuestros miedos. El ser humano dice, miren, yo quiero ver esa nave, yo quiero ver ese ovni, pero una cosa es ver y otra cosa es estar en contacto con los seres que están dentro de esa nave. O es el momento en que están haciendo un ritual o una ceremonia andina y aparecen seres de luz, donde se siente que están ahí. Nosotros tuve la oportunidad de estudiar en la misión Rama con el hermano Sixto Paz Wells y en Ecuador, y tuvimos también un momento en que era la siembra de los cristales de cesio, donde Sixto Paz decía a las 3 de la mañana vamos a hacer el círculo de poder, los mantras, hicimos los llamamientos a los seres, y en un mensaje que es de psicografía, Sixto dice, ya llegaron los hermanos, por favor no abran los ojos, y en ese momento se sintió como que habían unos seres de 2,5 metros, en donde si abría los ojos era convertido como en arena cuando le dijeron que no regrese a ver esto de la bomba atómica, que no era ni bomba atómica, sino una erupción de gas que pasaba mineral, pero bueno, es otro tema. Y así mismo teníamos que hacerlo. Y cuando me toparon el hombro, estaba listo para recibir los cristales. Estiré mis manos, me zafé y llegó una luz interna a mis manos que después lo depositaron en mi corazón y como que fueran unos pirámides, unos óvalos entraron a mi corazón y comenzaron a llenar mi corazón de luz. Entonces todas estas cosas son manifestaciones de los diferentes grupos. En el caso, por ejemplo, cuando se toma la ayahuasca, esta es una medicina que hace uno que llegue a un nivel dimensional, donde va a ver que hay los animales que siempre están en la cosmovisión andina. Va a haber culebras, serpientes, pumas, tigres y todo tipo de animales que hay en la selva, monos y todo. Después comienza a subir un poquito más allá, más del Hanan Pacha, sino a la Jagua Pacha, donde ya comienza a ver la parte cósmica. Y ahí en la parte cósmica se presentan estos seres. Y estos seres les dan un mensaje mediante varios acontecimientos. Puede ser su madre que ya ha fallecido y ella se presenta y le dice, mi hija, tienes que hacer esto, o mi hijo, tienes que hacer esto. O le da un mensaje, un ser de luz, donde le dice, este es tu caminar. Esto es lo que tienes que encontrarte ahora. Y cuando uno comienza a recibir eso, muchas entidades del mal están pero en guerra. Dicen, ¿por qué él recibió eso? Entonces ahí los seres de luz que hay en diferentes lugares, en Argentina hay una montaña muy importante, en Perú también hay unas montañas donde han entrado diferentes seres, han hecho contacto y han dado diferentes ayudas. Por ejemplo, en Perú, hace muchos años atrás, vino un comandante de una nave estelar a la embajada de Ecuador y se presentó ahí y dio un mensaje que quería hablar con el cónsul, pero el cónsul estaba ocupado y mandó a otros cancilleres
a otros delegados que hablen y le dice, yo soy el comandante Ban Yu y he venido para darles y alertarles algo que va a pasar en su país. Así que ellos dicen, ¿usted de qué fuerza es? ¿Aérea, terrestre, marina? No, dice, vamos afuera. Y aplasta un botón y se prende la nave. Y dice, miren, esa es la nave, yo soy el comandante de esta nave estelar. Así que el mensaje fue de que iba a haber un gran terremoto en una parte de Guaranda y que tenían que evacuar a las personas. Pero el sistema no permite y no acepta estas cosas. Así que hubo una gran cantidad de muertes porque no se cumplió el mensaje. Lo mismo le pasó a nuestro gran hermano que vive en México, que él también vivía del materialismo, Jaime Maussan, donde él también se le presentó un ser en forma humana y le dijo que tiene que prepararse para contactarse con una nave. Así que lo primero que le dijo es, vende todas tus joyas, todos tus autos, sepárate por 3 meses de tu mujer, déjales bien asegurados y ándate a un búnker. Y de ahí en la alimentación vas a estar listo. Y cuando se dio cuenta que este ser humano había sido el comandante de la nave, y le dieron después de un año de preparación la opción de entrar a la nave y poder ver y todo eso. Y ahí le dijeron, tú vas a tener una televisora que se va a llamar Maussan TV y ahora todo es así. Y le dieron una fórmula médica para que él venda, para subir el sistema inmunológico antes de que pase esto de la pandemia. Y él vende eso. Y hacía muchos seres en Bolivia. Yo tengo un hermano en Bolivia que se llama el abuelo Mariano. El abuelo Mariano Quispe, él es un gran hermano. No sé si yo hace 3 años tuve la oportunidad de conocer a este gran hermano por medio de un catedrático de la Universidad de La Paz que me dio el contacto con la hija. Y el momento en que yo fui a, de Tiahuanaco, hay un lugar más alejadito que se llama Pumapungo. Y en Pumapungo hay unas H's que significa el hombre, que ahí era una base de las naves antes del diluvio y todo eso fue moviéndose. Entonces en esa zona había el hermano Mariano y el hermano Mariano tenía casi 89 años, hace 3 años, ahorita no lo he llamado, la hija es la que manejaba todo. Entonces el hermano Mariano él cuando llego me dice, ¿por qué has demorado tanto en llegar? Te estuve llamando y no llegaste. Él ya sabía de mi llegada. Entonces ahí cuando ya la hija ya me permitió salir, le digo, conversando con él, le digo, ¿usted conoce La Paz? Quisiera ir a conocer. No, nunca en mi vida he salido, solo he vivido aquí. Así que le digo a la hija, voy a secuestrarle a su papá 3 días. Y nos fuimos en un carro que fletamos para La Paz al Alto. Le compré todo lo que es la ropa que ellos usan típicas de unas ojotas, que son los zapatos de caucho, unos pantalones blancos, unas camisas, unos ponchos y todo. Y la ropa de él dijo, voy a llevarme, él solo llevó un palito con una bolsita que ellos llevan. Dijo, esto es la ofrenda. Dijo, ya, muy bien, le dije. Vamos ahora a el teleférico que conozca, es uno de los teleféricos más sofisticados que hay en Sudamérica. Entonces ahí fuimos desde el alto hasta la parte que es color amarillo, que es ya lo último ya del teleférico. Se pasa desde el rojo y va cambiando como la Wimpala, varios colores y voy haciendo transbordos y todo. Y pasamos ahí él feliz viendo todo eso. Y después en la tarde fuimos a comer en uno de los mejores restaurantes que hay en la zona VIP que hay en Lima, donde yo estaba con él y nos atiende una chica que nos queda viendo a nosotros y nos dice que no nos puede atender. Entonces le ve a él y a mí también. Entonces me siento ahí y le digo que me pase el menú. Y la chica dice, yo no les puedo atender porque esto ustedes no van a tener para pagar. Entonces yo me enojé enormemente
que pedí que venga el administrador, porque yo vengo del delegado de Ecuador en Bolivia, que justamente me había invitado. Y el momento en que yo voy a hacer una denuncia a esto y voy a salir en la televisión, ustedes no saben quién soy yo, les dije. Entonces se asustaron y llega el administrador y dice, vea, la casa va a pagar, pero no haga nada, por favor. Entonces ahí pedimos un montón de comida que él en su vida nunca creo que había comido y pasamos ahí. Luego nos fuimos a Copacabana, al lago Titicaca, y cuando llegamos al puerto para salir a la isla de La Paz, él se tira al agua y no salía y no salía y yo estaba asustadísimo. Entonces, maestro Mariano, y le gritábamos y todo. Y después, como sale después de unos 7 minutos, como que él ha bajado, sin mentirte, Juan Carlos, unos 10 años de edad. Así que él me dijo, este es el secreto, Johnny, haz esto. Yo en ese rato no estaba así como preparado para hacer, así que ya próximamente en este noviembre voy a hacer ese secreto y me voy a lanzar también al lago Titicaca y voy a estar ahí recibiendo esa fortaleza de la juventud. Entonces, eh, para terminar esta parte, regresamos luego y una de las cosas impresionantes que hay en la cosmovisión andina y que esto no se ha podido a veces probar, muchos científicos europeos han venido y han hecho, es cómo se debilitan las piedras y cómo construyeron esas grandes sitios arqueológicos como es en el Cusco, que hay la parte de Sacsayhuamán, donde hay piedras gigantes, más de 300 toneladas, ahí lo mismo en otros lugares como Machu Picchu, cómo llevaron todo eso. Él me enseña este secreto, me enseña que es una planta roja, y me da el mensaje cósmico, me dijo, cuando vino Huiracocha, se arrodilló con dos básculas y en las dos básculas tenía también un, una maletita donde estaban dos plantas maestras. En la una la coca y en la otra esta planta que en algún momento los debe dar el nombre y todo. Esta planta roja se procesa y se hace como una fórmula química y con un chisguete a una piedra grandota, él cogió y me dijo, quiero tener tu huella aquí. Yo, incrédulo, le digo, pero ¿cómo? Pues yo voy a poner. Y comenzó esta piedra a hacer como gelatina, a moverse, a moverse, a moverse, y puse la mano y se introdujo mi mano. Y luego usó otro líquido y se endureció otra vez como piedra. Y luego me dijo, voy a enseñarte lo último, cómo se transportaban las piedras. Cogió otro líquido y a esa misma roca que era siquiera de unos 3 metros, se hizo como espuma flex. Y yo con una mano la moví. Entonces todo esto en vivo y en directo, aunque ustedes no lo crean, existe. Y es así como se construyeron las grandes partes arqueológicas. Hay estudios que yo les puedo mandar de diferentes ingenieros especializados en estructuras que vinieron, preguntaron, sacaron fórmulas. Hay piedras que ellos hicieron, incluso españoles que vinieron acá y encontraron la fórmula, hicieron arqueología fuera de sitio, unas piedras que son difíciles, ni un propio escultor de piedras puede hacer eso. Entonces, todas estas cosas maravillosas se ha dado durante este caminar, mi querido Juan Carlos. Es interesante, sería horas y horas que podemos hablar, pero lo más importante, pienso yo, para rescatar es el contacto, primero con uno mismo y obviamente con los seres o los hermanos del espacio. ¿Cuál sería la conclusión para ir terminando ya la entrevista? ¿Con qué nos quedamos? La conclusión, primero, no me crean nada de lo que yo digo, investiguen, vivan, sientan. Yo sé que cada uno de ustedes que me están escuchando han tenido alguna experiencia de ver una nave, de pasar en algún encuentro esotérico, místico, de estar en algún grupo. Otros tienen esa búsqueda y no saben por qué camino seguir.
Y otros tienen, así como decías tú, Juan Carlos, que la cabeza me late, me molesta, siento algo en mi cabeza adentro, que algo me está buscando como despertarme. Entonces, este es un llamado a que ya en este nuevo tiempo el mensaje de la profecía de Pachacuti ya se está cumpliendo. Cuando murió uno de los últimos incas, él decía que va a regresar por semillas, miles de semillas van a despertarse y va a comenzar a florecer en todo el mundo. Ahora Sudamérica se ha convertido, de acuerdo a los mensajes cósmicos, como en esta parte del continente la más buscada por todo el mundo, porque aquí es donde está ya reunida toda la información más sagrada y oculta. Hay lugares tan magníficos, hay lugares acá, por ejemplo, en mi país, Ecuador, donde uno puede ir a ver una cantidad enorme de volcanes de los Apus, donde cada uno de ellos tenemos nosotros al Chimborazo, que es prácticamente el ombligo del planeta, lo dicen así, porque se ve desde la luna, se puede ver al Chimborazo. Y esas cosas importantísimas que tienen lagos, lagunas, ríos, lugares ancestrales. Nuestro país tiene 14 nacionalidades y 27 pueblos indígenas. Y de aquí, yo en la universidad actualmente soy el coordinador de interculturalidad, nacionalidades y pueblos. Y estamos haciendo una brigada. Vamos a hacer a los pueblos amazónicos una brigada de medicina integrativa, en donde va a estar la parte alternativa y ancestral, donde cuando hablamos de esoterismo andino, se habla de varias técnicas como son el tai chi que se maneja en la China, también aquí habían los masajes. También existe la miel de abeja, la apicultura, que cuando le pica una abeja comienza a haber hormonas, comienza a haber un montón de cambios y se comienza a sanar las personas. Se curan con imanes, que estas son el biomagnetismo, y acá también se curaban con piedras, con esas piedras que eran sagradas de los ríos, de las huacas, de diferentes lugares que había. Yo tuve una experiencia importantísima acá en unas pirámides que se llama Cochasquí, donde de pronto se abre un portal. Estábamos antes con un grupo de investigación de la National Geographic y se abre en una de esas un portal y entramos. Y ahí tuve yo mi primera vez en mi vida de entrar en un portal. Bajamos unas gradas y encontramos unas máscaras de oro, de jade, una especie de espada y una bola negra en la cual y había un corazón, una figura de corazón y también una vasija con los restos de algún ser cósmico, de algún ser que fue ahí. Todo eso sacaron y a mí me dicen que si es que yo quiero tener la bola. Le dije que bueno, y esa bola era, absorbía todas las enfermedades, esa piedra. Uno se ponía en cualquier parte del cuerpo y absorbía. Ahora lo tiene un gran amigo, Edmundo, y él lo tiene, esa piedra. Y todas estas cosas han pasado. Y a cada uno de ustedes les ha pasado algo. Yo les quiero invitar. Existe ahora en la actualidad que estamos haciendo nosotros un diplomado para que se puedan convertir en yachas, en médicos, en hombres medicina ancestral, donde va a ser en línea y van a tener la oportunidad de aprender en 3 meses todo lo que no han compartido en diferentes lugares. Van a aprender a curarse sanando desde el corazón. Van a aprender de acuerdo a toda la normativa jurídica, todos los permisos que hay del Ministerio de Salud, de la Constitución. Van a aprender a desarmonizar las enfermedades, van a tener visión cósmica, van a tener la sanación por las manos como similar como cuando hacen el Reiki, van a tener los diagnósticos con el cuy, el huevo, la lectura de la coca, la chacana, esas mesas andinas, del tabaco, la vela. Van a tener también lo que son el arte de la ritual de la sanación.
van a manejar la herbolaria mística, las plantas sagradas. Existe el cannabis médico, existen diferentes plantas que curan todas estas enfermedades. Van a aprender a hacer ceremonias, van a aprender a tomar medicina y hacer las medicinas. Van a aprender a ir a lugares sagrados, cascadas, lugares donde van a estar haciendo las sanaciones. Van a aprender el idioma quichua shimi y van a manejar la neurociencia con el enfoque de la parte ancestral y la parte también intercultural. No sé si es que en el chat tú pones mi mail o pones mi teléfono para que los hermanos a nivel internacional puedan escribirme y puedan de la misma manera contactarse conmigo para poder ayudarles con precios adecuados de acuerdo al tipo de cambio. Por ejemplo, acá en Ecuador es el dólar, pero en Perú, en diferentes países, en Bolivia, los bolivianos, pero está la relación bien alta al dólar. Entonces vamos a tratar de hacer también un estudio del tipo de cambio para que sea acorde. Y si se forman grupos de asociaciones, colectivos o diferentes cabildos que quieran aprender esto es única oportunidad que se está dando. Y una de las ventajas es que la Universidad Católica de Cuenca, una universidad privada, que tuvimos que ir allá y a todo el grupo científico de altísima calidad, demostramos cada una de estas cosas que estamos haciendo que tiene estudio científico. Ellos, al ver que hicimos la terapia del CUI, hicimos un diagnóstico donde se pudo ver la radiografía de un enfermo y salió exactamente como había destinado el médico, ellos se dieron cuenta de que esto no es charlatanería, ni, ni fantasía, sino ni folclorismo, como lo llaman en otros lados, sino son estudios ancestrales. Así que esta oportunidad también les invito, mis queridos hermanos, a que puedan ustedes aprender esto. El mensaje final, igual como iniciamos, de la misma manera también tengo yo una sagrada oración para que puedan ustedes, de la misma manera como se abre, se cierra y también alguna otra inquietud que tengas, mi querido Juan Carlos. Sí, antes de concluir, justamente era eso. Puedes dar libremente tu correo electrónico, WhatsApp y otras redes sociales que manejas. Listo, entonces, mis hermanos, mi número de Ecuador es más 593 9999 cuatro veces 9 como el Tao Quantin suyo, 78768. 593 9999 78768. Y mi correo electrónico es globalservicelge@gmail.com. Entonces ahí pueden escribirme, yo incluso a Juan Carlos ya le voy a mandar para que él también a todas las personas que estén interesadas, vamos a hacer en el mes de noviembre la ruta de los portales, desde Perú hasta Bolivia. Entonces, las personas que quieran acompañar en este camino serán muy bienvenidas porque vamos a pasar por lugares impresionantes que solo se ve una vez en la vida. Y eso es lo más importante. Más que visitar en forma turística, vamos a ir a abrir los portales y vamos a sentir el contacto de la hermandad blanca, de los seres de luz. Así que de mi parte, para hacer mi oración final, quiero compartir esta oración que es una magia, un ritual que se enfoca realmente a hablar de la activación de la triqueta. La triqueta es un símbolo que está similar a la hoja de coca, en donde vamos a decir sagrados poderes de Trinidad, por el poder de 3 veces 3 los invoco para que impregnen, cubran y envuelvan esta magia triqueta, símbolo de la feminidad, ahora que es el Quilla Raimi, de la vida del hombre y la muerte, con su bendito poder de protección,
para cada uno de todas las personas que están mirándonos, escuchándonos, para poder repeler todos los ataques de cualquier fuerza, visible o invisible, que sea maligna, y el enemigo intente dañarle y hacerle algún daño etérico, hacerle un daño físico, de día, de tarde, de noche, de frente, de espalda, de costado, por el cielo, por el mar, por la tierra. Bendigo a este amuleto que ustedes van a tener como la coca y lo deben llevar siempre. Este es el mensaje del gran hermano cósmico. Agradezco este tiempo, mi querido hermano Juan Carlos, haber podido ser difusor del mensaje de la Hermandad Blanca y de todo lo que está por venir. De mi parte, yo te envuelvo a ti en tu canal para que recibas también esa energía del gran sol central de la galaxia donde está el verdadero Dios. Ahí es la esencia y envuelva tu vida con toda la sabiduría, con todo el cono, si cierto, y que todas estas plantas de poder se activen y todos los puntos, chakras, ñawis, se activen dentro de ti y los 4 puntos de la chacana también sean tu capa ñan para seguir en este despertar cósmico y seas el difusor de la humanidad y siempre des la verdad para todos los pueblos. Paz inverencial, que así sea, así es y así será, y que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra parte. Gracias, mis hermanos. Un abrazo cósmico para cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta entrevista, mi querido amigo Juan Carlos. Gracias más bien a ti, Fabián, agradecido infinitamente por esta oportunidad, por habernos ilustrado y habernos abierto el conocimiento, o sea, excelente. Hemos estado con el señor Fabián Pazmiño de Ecuador, es uno de los más grandes maestros espirituales de la Orden del Sol. Entonces vamos a estar seguramente en contacto más adelante. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la compañía.